Hola, vamos a iniciar el estudio de la termodinámica analizando un sistema muy simple. Tenemos un pequeño cubo de hielo dentro de un recipiente. A este sistema le vamos a agregar energía en forma de calor. Esta energía provocará cambios de temperatura en el sistema, cambios de fase, y en el proceso aparecerán muchas de las propiedades comunes a todos los sistemas termodinámicos. Veamos cómo ocurre todo esto. Nuestro sistema termodinámico consiste entonces en un gramo de hielo que se encuentra a menos 30 grados centígrados. La información recabada en nuestro proceso será mostrada en un gráfico temperatura contra energía. Observen que en el eje de las X vamos a graficar la energía proporcionada al sistema. Esta energía estará dada en joules. En el eje de las Y graficaremos la temperatura correspondiente. Sus unidades estarán en grados centígrados. Estamos listos entonces para iniciar nuestro proceso. Nos encontramos a menos 30 grados centígrados y empezaremos a proporcionarle energía a nuestro sistema. Como podemos observar en el gráfico, la temperatura irá aumentando conforme nosotros proporcionamos la energía hasta llegar a 0 grados centígrados. Esto significa, según la información que aquí se muestra, que al proporcionar 62.7 joules hemos provocado un cambio de temperatura de 30 grados en nuestro sistema. Esto nos da idea que por cada 2 joules de energía que proporcionemos, la temperatura estará variando en aproximadamente 1 grado. A esta energía de 62.7 joules se le conoce como calor sensible en termodinámica y significa que es un calor proporcionado al sistema que sí provoca cambios de temperatura. En todo este proceso el hielo no ha cambiado de fase, nuestro cubito se mantiene, pero su temperatura ahora es mayor. Al llegar a 0 grados centígrados decimos que se encuentra en el punto de fusión. Esto significa que si seguimos proporcionando energía, el hielo se fundirá, se derretirá, es decir, pasará a una fase líquida. Veamos cómo ocurre esto. Agregando más energía al sistema, notamos un hecho interesante. La temperatura no aumenta en todo este proceso. La energía que nosotros estamos proporcionando lo único que provoca es el cambio de fase. Mi cubito de hielo se está derritiendo y eso requiere energía. Si agregamos nosotros 333.3 joules a este sistema, lograremos que todo el cubito de hielo pase de estado sólido a estado líquido. En este proceso decimos que estamos en un proceso donde el hielo y agua están en equilibrio. Mientras más energía agrego, mayor cantidad de hielo pasa a estado líquido. Este calor se conoce como calor latente de fusión. Este calor no provoca un cambio de temperatura y de ahí que se le da el nombre de calor latente. Continuemos agregando más energía a nuestro sistema. En este momento tenemos 1 gramo de agua a 0 grados centígrados. Si proporcionamos energía, la temperatura de esta agua sí se elevará, como se puede ver aquí en el gráfico, hasta llegar a los 100 grados centígrados. Para poder tener ese cambio de temperatura, nosotros tuvimos que agregar una energía de 419 joules. Este calor nuevamente se conoce como calor sensible y lo repetimos nuevamente.
Siempre que un calor provoque cambios de temperatura, en termodinámica se le conoce como calor sensible. El agua ha variado su temperatura de 0 a 100 grados. En esta etapa se le conoce como un líquido subenfriado. Líquido subenfriado es aquel que no está a punto de evaporarse. Entonces, en todo este proceso decimos que tenemos un líquido subenfriado, salvo en la parte final cuando llegamos a los 100 grados. Ese punto se conoce como punto de ebullición y todos sabemos que en este momento el agua empezará a hervir. Sigamos con el proceso. Una vez que el agua ha alcanzado los 100 grados centígrados, todo el calor proporcionado únicamente servirá para provocar el cambio de fase. Se observa en el gráfico que la temperatura se mantiene a 100 grados centígrados y por más energía que nosotros le proporcionamos al sistema, esto no variará hasta que toda el agua sea evaporada. Nosotros tuvimos que agregar 2255 joules para provocar esta evaporación. Este calor, que no provoca cambio de temperatura, se conoce como calor latente de evaporación. En pocas palabras, se requieren 2255 joules para evaporar 1 gramo de agua. Este calor no provoca un cambio de temperatura, lo volvemos a repetir. En esta fase tenemos agua y vapor al mismo tiempo y se conoce como un líquido saturado o un vapor saturado. ¿Qué significa esto? Líquido saturado significa que ya no soporta más calor, digamos, ya no le puedo yo agregar más calor a ese líquido porque lo único que voy a provocar es su cambio de fase, ya no le puedo elevar su temperatura, eso se llama un líquido saturado. Si veo el proceso inverso, yo tengo vapor, si yo quiero enfriar ese vapor a una temperatura menor, no lo puedo hacer, lo único que puedo yo provocar es que cambie de fase, de estado gaseoso a estado líquido. Entonces se habla de tener una fase de líquido saturado o vapor saturado. Continuemos agregando energía. Tenemos vapor a 100 grados centígrados. Si nosotros agregamos más energía al sistema, provocamos que la temperatura de este vapor aumente. En este caso, nuestra temperatura final es de 120 grados. Al agregar 40 joules de energía, logramos ese cambio de temperatura. Este vapor se conoce como vapor sobrecalentado y el calor agregado, como ya lo hemos dicho antes, calor sensible porque sí estoy provocando un cambio de temperatura. Podemos resumir todo lo dicho en todos los procesos y decir que siempre que agregamos energía a un sistema, estamos agregando un calor sensible cuando provocamos un cambio de temperatura y un calor latente cuando se producen los cambios de fase. Aquí en el gráfico finalmente aparece todo el proceso que yo espero que permita a ustedes entender mejor un proceso termodinámico relativamente sencillo. Aquí adquirimos los conceptos básicos de lo que es un proceso termodinámico, algunos de ellos, pero ya tenemos una idea de qué es lo que se provoca en un sistema termodinámico cuando yo agrego calor, en este caso calor a 1 gramo de hielo que se encuentra a menos 30 grados centígrados y lo quiero llevar hasta una temperatura de 120 grados centígrados. El análisis de este sistema termodinámico es todavía limitado en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que no estamos considerando otras variables como pudieran ser el volumen. En todo este gráfico nosotros no hemos hecho mención y no tenemos idea de cómo está variando el volumen de nuestro gramo de hielo en todo este proceso. Tampoco nos hemos preguntado cómo afectará la presión.
Es de suma importancia tener presente que todo lo aquí expuesto únicamente es cierto si la presión se mantiene constante y si esta presión es de una atmósfera. Una pregunta que queda para su consideración es: ¿cómo creen ustedes que se afecte el proceso aquí mostrado al aumentar la presión sobre el sistema? ¿O cómo se verá afectado si disminuimos la presión? ¿Se requerirá más energía para provocar los cambios de fase? ¿El calor latente variará dada una presión mayor o menor o será una constante? Todo esto será estudiado posteriormente en procesos termodinámicos más completos. Por ahora es suficiente y en los siguientes videos abordaremos estas cuestiones. Hasta la próxima.